somos Cruz Atletas Matutino y nuestro tema es Migración e Inmigración, equipo 1. Él es mi compañero Gustavo Tramperal. y yo soy Valeria José Reyes Pardo. Y primero que nada, queremos preguntarle unas cosas a usted. ¿Cuál es su nombre? Ok, yo me llamo Carlos Francisco García Villalobos. ¿Y a qué se dedica usted? Soy abogado postulante especializado en familias. ¿Y por qué eligió esa carrera? Ok, la carrera la escogí, como te había platicado hace un momento, por películas. Es el primer acercamiento, en mi caso, de niño, con películas. Ver cómo argumentaban defensas, cómo ganaban los juicios, la forma en que hacían los interrogatorios y los contraexámenes, pues me llamó mucho la atención. Posteriormente aquí en México pues era algo que solo se aplicaba en el derecho penal. Buscamos especializarnos ahí. Actualmente pues ya el tema de la oralidad se llevó también al derecho civil y familiar, donde pues, ya nos estamos especializando y pues, ya logramos la especialidad en familia, todo lo relativo a la familia. ¿Y usted entonces ya ha tenido casos de migración e inmigración? Ok, sí hemos visto casos de esos, como te digo, como nos dedicamos a la familia, pues nos han tocado temas donde hay que solicitar el refugio para la persona migrante y medidas provisionales para traer a su familia desde el país donde vive. ¿Y también sabe algunos casos de eso? ¿O puede decirnos? Sí, es como te he venido comentando, o sea, casos hay, desde tema de refugios, o sea, solicitud de refugio, de asilo político, de medidas provisionales, así como de nacionalidad, trámites migratorios de este país a otro y trámites inmigratorios para lograr la repatriación de personas que logran la ciudadanía acá pero tienen su familia fuera del país. ¿Y podría decirnos que en base a eso, más bien, cómo fue su primer caso? ¿Cómo pasó? ¿Qué pensó? Estos casos no son nuevos, los temas migratorios no son nuevos, pero cobraron mayor relevancia post-pandemia. Empezaron caravanas migrantes, pues donde al llegar acá no contaban con el apoyo por parte de... Como para su salud. Más que para eso, para lograr el acceso a eso. O sea, no es tan fácil lograr el acceso a los servicios básicos que nosotros como mexicanos tenemos. Sí, claro, porque pues son otros lugares. Así que lo que se busca en este caso es que ellos, al ser grupos vulnerables, pues logren tener acceso a estos, ya sea por medio del asilo político, de la repatriación, medidas provisionales, en fin, hay suficientes herramientas para proteger los derechos de los migrantes. Entonces, ya que ha tenido casos en base a eso, ¿nos podría contar una historia sin dar detalles o casos? Ok. Un caso rápido. Tuvimos ahora a un muchacho de El Salvador, de hecho, que él ha vivido acá por más de 15 años. Sí logró quedarse. O sea, de que logró quedarse, pero era lo que nosotros conocemos como indocumentados. Él no contaba con papeles mexicanos y por desgracia tampoco podía acceder a los papeles de su nacionalidad por el tipo de movilidad que tuvo. Ya con esa persona pues logramos demostrar que durante estos 15 años pues ha sido una persona activa en cuanto al desarrollo económico del país, pagando sus respectivos impuestos, consiguiendo trabajos formales, hasta donde pudimos demostrarlo, pues su familia tiene todos los papeles en regla,
él pagó por el que sus hijos sean reconocidos como mexicanos, solo teníamos el detalle con él. Y ya se logró por medio de derechos humanos. Entonces, ya que se tiene conocimiento de este tema, ¿cree que este tema en el que estamos hablando es beneficioso para nosotros o perjudicial para nosotros mexicanos? Ok, Y si piensa si es beneficioso o perjudica a nosotros, nos perjudica, ¿por qué? bueno, sí nos perjudica en ciertos temas. Beneficios para nosotros como tal no tenemos como mexicanos, o sea, tenemos beneficios en dado caso que nosotros fuéramos emigrantes, nos marcháramos a otro país, por cuestión de que pues entraríamos dentro de un grupo vulnerable como son las personas con movilidad. Pero como tal, a nosotros ser mexicanos aquí, no podríamos decir que tenemos un beneficio más que la derrama económica que esto trae, porque si bien nos podemos sobresaturar de población, ha pasado en Tapachula que han habido muchos migrantes y por cuestiones se ha dificultado conseguir transporte público, los alimentos se han encarecido, también traen mucha derrama económica de las remesas que ellos reciben desde Estados Unidos y pues ha apoyado esto, ha ayudado mucho a personas que se dedican si son negociantes más que nada, ya sea en los mercados, tienditas de abarrotes, los mismos restaurantes, tiendas de ropa, todo este tipo de personas se han visto beneficiadas y por consecuencia el país se ve beneficiado porque al haber más derrama económica hay más gastos, lo cual logra hacer una mayor recaudación de impuestos que beneficia al Estado en este caso. Así que, o sea, si nosotros nos ponemos críticos, de primera no podríamos llegar a tener un beneficio. Pero si observamos más a fondo todo lo que hay, los beneficios están acá. El Estado, al poder recaudar más impuestos, puede construir más parques, puede mejorar el alumbrado público, puede mejorar sus programas de antibaches, sus programas de regularización de agua potable y de hogares. No se palpa, pero existen los beneficios, así como las problemáticas que estas traen, como hemos hablado, dificultad del transporte público, el encarecimiento de productos de primera necesidad. Como a veces, algunos son muy agresivos, ¿no? O sea, pueden llegar a tener peleas. Esos son temas en los que tenemos que ir trabajando, pero yo creo que eso se va a lograr con las personas que decidan quedarse aquí, porque actualmente tenemos dos tipos de migrantes, los que buscan lograrse establecer aquí en el país, en México, y los que nada más quieren a México como paso para lograr llegar a Estados Unidos, que es su meta final. Podríamos trabajar con los que buscan quedarse aquí en ese aspecto, lograr, no digamos reculturizarlos, porque se respeta la cultura de su país de origen. La cultura es algo con lo que no nos podemos meter, pero sí ayudarlos a integrarse más en nuestra sociedad y a controlar acciones de que socialmente aquí no se ve bien. Como tú dices, la agresividad afuera, o sea, no contestar bien, exigir las cosas de mala forma, ese tipo de detalles. Discúlpame tantito. ¿Usted cree que deberíamos de apoyar a los inmigrantes? Ok. Vamos a meternos en temas de derechos humanos, en temas de grupos vulnerables. Los grupos vulnerables pueden ser ancianos, personas con discapacidades, mujeres, más que nada las mujeres que sufren de violencia en el hogar, migrantes, personas en reclusión, por detalles específicos ahí también se consideran grupos vulnerables. Entonces,
al entender lo que son los grupos vulnerables, pues nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena. No regalar las cosas, no facilitar la vida, pero por lo menos ser tolerantes con estas personas que acaban de llegar a un país al que no pertenecen, a una cultura que no conocen. Más que nada sería por ahí la cuestión. ¿Usted cree que deberíamos de excluir a las personas que no se ven un beneficio para el país? No porque en este caso pues también podríamos hablar de personas ancianas, personas discapacitadas que no logran por sus propios medios aportar al país como se espera. Entonces no creo que deberíamos de excluirlos, al contrario, debemos de buscar una mayor integración. Claro, es cuestión entre particulares y Estado, pero se podría lograr. ¿Usted cree que los inmigrantes le han dejado algo de su cultura acá que nos beneficia o que no nos beneficia? Claro, mira, eso es algo que en todos los países va a pasar. En México ha pasado infinidad de veces, en el que culturas distintas a las de nosotros llegan y nosotros las adoptamos. Tenemos ejemplos, los tacos al pastor. Pues estamos hablando de épocas antes de la Revolución, o sea, donde había una gran comunidad de Medio Oriente aquí en México, en el norte más que nada, y ellos acostumbran a comer algo llamado kebab. Es un pan que parece tortilla de harina, pero más grueso, relleno de carne y verduras. Al no conseguir eso acá, ellos crearon su versión, una tortilla de harina rellena de carne, y de ahí nace el taco del pastor. ¿Y han habido otros? Sí, tenemos los maquis. Los maquis, hay unos conocidos como platanito roll. Esos son inventos mexicanos, eso se creó aquí en México. Si tú vas al país de origen de donde son los maquis, eso no lo vas a conseguir, porque es algo de acá. Y entre otras cosas, hemos adaptado y hemos interpretado a nuestra manera como mexicanos diferentes culturas. Es algo que va a seguir pasando a lo largo de las décadas. Y con la migración, ¿usted cree que nosotros necesitamos eso? Bueno, es que nosotros podemos decir que no lo necesitamos porque son cuestiones que son ajenas a nosotros. Si vemos más los problemas que los beneficios que traen, pero si tenemos familiares o conocemos personas que tuvieron que irse de México en busca de mejores oportunidades, una vida mejor, lograr objetivos diferentes, pues sí, teniendo ese conocimiento de que, ok, tenemos un familiar que tampoco está en su país, que muy probablemente lo traten mal, puede ser un poco empático. Un familiar que tampoco está en su país, que muy probablemente lo traten mal, puede ser un poco empático con los migrantes que vienen, pues por lo mismo, ellos no están en su país como quisieran. Muchos, si les hubieses preguntado, pues no se hubiesen venido para acá, hubiesen preferido quedarse en su país, pero pues no son cosas que estén en su poder, o sea, que ellos puedan cambiarlo. Por eso existe la movilidad. O sea, podemos hablar de migración y también se entiende la migración forzada de personas, que viene siendo lo mismo. Obligan a personas, ya sea por temas económicos, por temas políticos, por temas ambientales, a abandonar su país, y es algo que no todo el mundo quiere hacer. ¿Crees que debemos darle más apoyo a los jóvenes que a las personas de tercera edad
en el tema del dinero. Ok. A los jóvenes hay que conseguir que logren incrustarse en la vida laboral con mayor eficiencia, eficacia, porque los hemos dejado muy abandonados en ese sentido. Actualmente ya no basta una licenciatura, ya no basta un posgrado para conseguir un trabajo digno. Bueno, dignos todos los trabajos, pero con la remuneración necesaria para poder tener soltura económica. Los jóvenes necesitan ese apoyo, necesitan tanto desde la iniciativa privada como de la iniciativa pública, pues que haya más generación de empleo, pero de empleo de alto perfil. ¿Por qué? Porque podemos llenarnos de estadísticas diciendo es que sí hubo generación de empleo, hay trabajo para los jóvenes, sí, pero es trabajo básico y mal remunerado. Trabajo, ahora sí que trabajo para mano de obra y no trabajo especializado. Desgraciadamente me ha tocado y también lo he vivido compañeros profesionistas que no están ganando lo que deberían de acuerdo a su profesión, pues es donde nos ha tocado trabajar y estar. Y con respecto a los adultos mayores, pues tampoco podemos decir hay que abandonarlos, porque ellos fueron la fuerza en su tiempo, que ahora nosotros somos. Ellos ya contribuyeron con el país como nosotros lo estamos haciendo actualmente, y pues por ende necesitan un retiro digno. En este caso, pues las políticas de gobierno tienen que mejorar para dignificarles este retiro a las personas mayores, pero a ninguno de los dos, tanto personas jóvenes, tanto adultos jóvenes, adolescentes, niños, como adultos mayores se les puede abandonar. ¿Cómo ves el futuro del país y de la inmigración de aquí en unos 10 años? Ok. A 10 años, pues, si te soy sincero, no podría proyectarte, porque tenemos ahorita grandes retos migratorios aquí en México, tanto internos, externos. Tenemos políticas de apoyo al migrante pues derivadas de derechos humanos, pero también tenemos en México que ya se está hartando un poco de esto, de que nos abandonan como mexicanos, pero apoyan a migrantes. Yo creo, y siento que este hartazgo es algo que pues, el gobierno no ha sabido manejar bien. La problemática migrante va a incrementar. Si ya no viene de ida, de regreso, pues por temas de política internacional. Tenemos ahora a Trump como presidente, que pues tiene una idea hacia dónde va a ir la migración específica, y pues no es beneficiosa para los que actualmente están buscando llegar a Estados Unidos. Así que actualmente podemos decir que en 3, 4 años vamos a tener otra vez crisis migratorias, pero de regreso. Sí, te explico. Crisis migratorias, tuvimos crisis migratorias con las caravanas que buscaban llegar a Estados Unidos. Ahora vamos a tener crisis migratorias con los migrantes que van a estar siendo deportados de Estados Unidos. Si México no sabe administrar bien eso, pues sí, llegaríamos a tener problemas. Pero no es lo que estamos viendo hoy en día con Trump a mano de Estados Unidos. Sí. Today I will interview a lawyer on the topic of migration and immigration,
who will give you his point of view and answers to the questions I previously asked, in which I intend to learn more about this topic. Buenas noches, mi nombre es Esther Saraí Mejía Quirarte, del semestre primero, Grupo I, estudiante de la Escuela Preparatoria número 3 del estado de Tapachula, Chiapas. El día de hoy estoy aquí con el licenciado Adrián Pérez, quien nos responderá a algunas preguntas que previamente ya le mandé para conocer más a profundidad acerca sobre el tema que me tocó, migración e inmigración. Podemos empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué opina de la migración? Esa es una excelente pregunta. Bueno, antes que nada, buenas noches. La migración es algo que nos está tocando vivir de forma importante en Tapachula, pero ha existido desde los principios de los tiempos. Pero recientemente estamos padeciendo, por decirlo así, porque nuestro Tapachula ha sido un punto en donde confluyen muchas personas de distintos países, pero sí, la migración es algo que ha existido siempre y que es necesario en cada país. Bien pensado, Woody. La pregunta número 2 es, ¿cree que la migración o la inmigración perjudica a la sociedad? Considero que sí, porque estamos siendo rebasados por la cantidad de migrantes. No debería ser así, porque hay personas migrantes que pueden aportar mucho a cada sociedad que ellos visitan o durante su estancia en cada país, pero considero que cuando ya es mucho, cuando ya son muchas las personas, sí nos puede afectar de alguna manera. Entonces, en cierto grado creo que sí es perjudicial para los lugares en donde ellos llegan, cuando se rebasa la capacidad de cada país. La tercera pregunta es, ¿existe alguna ley que proteja y o defienda a los migrantes e inmigrantes? Sí, según mis conocimientos, sí lo existe, sí hay leyes que protegen a los migrantes, pero desgraciadamente no se puede llevar al 100% o plenamente el cumplimiento de estas leyes, precisamente por la cantidad de personas que llegan a inmigrar a los países. Pero sí existen leyes internacionales que protegen a estas personas. Este muchacho me llena de orgullo. La siguiente pregunta es, ¿cree que los migrantes o inmigrantes reciben la atención necesaria? No, yo creo que no, porque los tiempos que ellos tienen que pasar para que sean tramitados sus documentos necesarios para seguir su avance hacia a donde quieran ellos llegar son muy tardados, precisamente por la cantidad tan grande de personas que los organismos mexicanos tienen que atender. Se hace insuficiente. Entonces considero que no reciben una atención adecuada ni oportuna. La siguiente y última pregunta es, ¿hay alguna institución en la que los migrantes puedan acudir para recibir atención o ser defendidos en caso de que sus derechos sean violados? Si es así, ¿cuál sería? Sí, legalmente lo existe. Está el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de atender, de dar seguimiento a los trámites que ellos realicen, y también les dan cierto tiempo de atención médica, de atención en cuanto a alimentación, incluso económica, les dan cierto tiempo para que ellos puedan ser atendidos. Es a donde ellos tienen que acercarse, pero desgraciadamente a veces por temor o por mala información no lo hacen porque piensan que van a ser encerrados o coartados en su libertad y no se acercan a estos organismos. Pero sí existen este tipo de organismos en México y también deben tener mucho cuidado porque hay muchas personas que dicen dedicarse a la atención de ellos, pero en realidad no lo hacen. Entonces el único instituto que está legalmente establecido es el Instituto Nacional de Migración para poder atender a todas estas personas. Muchas gracias pues por tomarse el tiempo de responder las preguntas y por su amabilidad. ¿Podemos mantenernos en contacto en caso de que surjan más preguntas acerca del tema? Claro que sí, Tete, estamos para servirte y en lo que podamos ayudarte o
aclarar ciertas dudas, podemos hacerlo con mucho gusto. Gracias. Gracias por su atención.